Muy bien, Damaris Laura, nos vamos a tomar un café con dos personas que además vienen a explicarnos, a ayudarnos a entender y también a contextualizarnos sobre un tema que fue noticia hace 2 semanas y que además acaparó los titulares de los diferentes medios de comunicación. Nos acompaña con nosotros Rafael Picón Sarmiento, personero de Bucaramanga, y Edwin Ballesteros, representante de la Cámara por Santander. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en el Café de la Mañana. Siempre ha sido la casa del suscrito y hoy como personero de Bucaramanga, qué alegría poder contar con ustedes. Bueno, un saludo muy especial, gracias por la invitación y muy atento para hablar de un tema tan importante el día de hoy en Café de la Mañana. Bueno, personero, representante, venezolanos, régimen subsidiario, esto se encendió las redes sociales, la gente en las calles comentaban, en los restaurantes se hablaban, se mete el tema de la xenofobia, hay que decirlo de entrada porque es un tema bien delicado cuando se habla obviamente de dos poblaciones en un solo país. ¿Qué fue lo que titularon los medios de comunicación que suscitó tanto run entre los colombianos de a pie? Bueno, fundamental es el proceso de la atención en el servicio de salud que para nadie es un secreto los inconvenientes que los mismos colombianos hemos tenido al enfrentarnos al servicio de nuestra red hospitalaria. Cuando así sea que tenemos una gripa o una situación bastante compleja, debemos esperar muchas horas en nuestras salas de espera, la atención no es la adecuada, muchas cosas que realmente para nadie es un secreto. Y ahora, cuando hay esta migración que no estábamos preparados como colombianos y en este caso bumangueses, que es la complejidad del asunto. Nosotros somos la frontera extendida de lo que sucede en Villa del Rosario y en Cúcuta, que son los primeros respondientes, pero después de ahí ellos han llamado a Inmigración Colombia, que es una población péndulo. Es decir, van pasando y van pasando por ahí, pero ¿a dónde llegan? Bucaramanga es la primera ciudad que les empieza realmente a brindar un descanso después de esas increíbles caminatas como estamos viendo en televisión que pueden durar cerca de 2, 3 días caminando, donde tienen multiplicidad de inconvenientes en su salud también. Lamentablemente también hemos recibido denuncias de situaciones, ataques de género que han vivido en el camino, pero llegan a Bucaramanga y necesitan una atención. Ahí es donde empiezan a verse los problemas en nuestro sistema de salud. Representante, se vuelve un tema muy controversial porque mucha gente dice, pero ¿Colombia de dónde? O sea, si ni siquiera nosotros podemos de alguna u otra forma garantizar servicios que hacen parte obviamente de este régimen, como el tema obviamente de salud, ¿cómo hacer para garantizarle también a personas que vienen de otro país y ya hacen parte de nuestra población? Bueno, primero acá hay que, y es bueno para que los televidentes entiendan la magnitud del problema, es una cifra. En el año 2018 estaban censados en Bucaramanga algo así como 10.000 venezolanos. Hoy, en menos de 2 años, un incremento de aproximadamente el 800%. Hoy hay más de 90.000 venezolanos. Condiciones de irregularidad, con permiso especial de permanencia, en fin, bajo varios esquemas ahí. Pero es una realidad a la que el gobierno nacional le ha hecho frente, a la que con el apoyo de los entes territoriales, de las personerías, de las organizaciones no gubernamentales ha venido trabajando en pro de buscarle una solución. Pero además, con una obligación, porque Colombia se ha vinculado a una serie de tratados internacionales que lo han llevado a tener obviamente que acoger y brindarles unas condiciones mínimas y fundamentales, principalmente en lo que tiene que ver con los servicios de salud, principalmente enfocado al servicio de urgencias, y eso viene haciendo hoy el gobierno nacional, junto obviamente con todas las autoridades locales. El Ministerio de Salud acaba de despedir en el mes de enero el decreto 064 de 2020, que parte de su articulado está enfocado especialmente a la atención, obviamente, de los venezolanos. Pero acá hay que, Andrés y queridos televidentes, y saludar al doctor Rafael Picón también, muy especial por acompañarnos el día de hoy, pero acá hay que acoger un tema de una manera más integral, y es sin entrar en xenofobia y sin entrar, obviamente, en querer discriminar, pero sí es requerir un apoyo de la comunidad internacional, que acojan esa misma responsabilidad que ha tenido el presidente Iván Duque, el gobierno nacional, de hacerle frente a un problema que no es de Colombia, al que no estábamos preparados, pero además que es el principal éxodo, el principal proceso de inmigrantes más grande de las últimas décadas que ha tenido obviamente América, y desde luego que no estábamos preparados obviamente para afrontarlo. Bien, 8:50 de la mañana, pero ¿en qué consiste este decreto, en qué consiste esta ley y por qué afecta tanto a los colombianos y beneficia tanto a los venezolanos? Veamos aquí en el Café de la Mañana de qué se trata.
Problemitas técnicos, pero ya estábamos hablando precisamente del tema con esta ley. Hablábamos del tema del compromiso internacional y me parece resaltar un poquito este tema porque ¿a qué consecuencias entonces se enfrentaría Colombia si no cumple con estos tratados y con estos acuerdos internacionales? Porque es que mucha gente dice que es gusto del presidente Duque, que es un beneficio que se quiere dar porque hay cosas que se hablan de por medio o por debajo de cuerda y la gente no entiende que hay unos compromisos que ya se dieron como país. Claro, no solamente estamos hablando, digamos, de un tema piramidal de orden constitucional internacional, donde Colombia acoge una serie de tratados internacionales, sino estamos hablando de pronunciamientos del máximo juez, y es de la Corte Constitucional hoy en el país, sí, que está tocando el tema y que obliga obviamente a que se presten estos servicios. Acá lo que hay que entender es que no es solamente un problema de atención en salud, y eso no es xenofobia, pero sí es acogerla con sinceridad el problema, y es qué pasa con la economía también, cómo se va a afectar la economía, qué está pasando con la seguridad en Bucaramanga, y no solamente en Bucaramanga, también en Bogotá, donde por día están capturando una banda de entre 10 y 13 venezolanos, obviamente, que están en procesos delincuenciales, en bandas criminales, en fin. Yo creo que es un problema muy integral, es un problema que Colombia ha sido responsable en acogerlo, al que no estábamos preparados, pero un problema al que falta el compromiso internacional y desde luego el problema de la dictadura de Nicolás Maduro, que es el que tiene a sus hermanos venezolanos, a sus nacionales en esta situación tan precaria en un país obviamente hermano como el nuestro. Personero, ¿cómo explicarle a la gente del común esto? Bueno, si bien es cierto, del 1.600.000 venezolanos aproximadamente, Migración Colombia ha dicho que ha venido ingresando ya con situación de permanencia. Sí. Hay que ver el fenómeno desde su génesis, como lo decía nuestro representante de la Cámara, de lo que realmente ellos viven, y echar toda una vida dentro de una maleta no es fácil, ¿sí? Ahora, ¿qué ha dicho la Corte en dos sentencias muy claras? Y es el servicio de salud como tal, deben tenerlo sí o sí, si tienen o no tienen para pagar el servicio. Si tienen o no tienen documentación, inclusive no se les puede negar este servicio de salud. Pero ahí es donde empiezan las diferencias. Son servicios médicos de urgencias. ¿Sí? Okay. Es decir, si yo voy a un control normal, no deben ser atendidos si no se encuentran cisbenizados. ¿Sí? Actualmente Bucaramanga cuenta con 2.500 venezolanos cisbenizados, es decir, que cuentan con todos sus papeles de permanencia, sus permisos en el tema de migrantes, con sus salvoconductos, con los temas políticos que pueden presentarse por el vecino país. Ahí ellos pueden tener cisben. Son 2.500 personas actualmente, pero las cifras son alarmantes. Es decir, tenemos 3.500 mujeres en Bucaramanga en gestación, de los cuales en el último trimestre solo 370 han dado a luz. 7.500, más de 7.500 atenciones en servicios de salud dentro de la red hospitalaria, la UIMIS, el Hospital Universitario de Santander, de personas que no hacen parte del CISBEN. Es decir, es una situación bastante compleja porque ese 1.600.000 nuevos venezolanos que ingresan a Colombia, Bucaramanga, Santander en efecto tiene 90.000 y Bucaramanga acoge a 40.000 venezolanos en nuestra área metropolitana, y todos requieren de una atención en salud de situaciones de emergencia, y no se les puede negar bajo ninguna circunstancia, así tengan o no tengan identificación. Aquí el problema, ¿cuál es? La red hospitalaria está reventada, y permítanme usar esa expresión, y es que ellos atienden, porque es una obligación legal, como lo decía el representante de la Cámara, no solamente por parte del Ministerio de Salud, sino por dos sentencias de la Corte Constitucional que le infringen la obligación al médico y a la unidad de salud a que preste el servicio. Pero adicional, es el recobro que deben hacer por esos servicios. Ahí el municipio es donde se nos está quedando corto, y la nación. Bien. Pero si Bucaramanga y Santander son la sala de esta problemática que se ha suscitado en nuestro país y que además comienza en nuestro país hermano Venezuela, pues la puerta de entrada sin duda alguna va a ser siempre norte de Santander. Allí el problema aún es más grave de lo que parece. Por eso Ingrid, nuestra compañera desde la Perla del Norte, nos preparó esta nota a contexto para que ustedes se contextualicen de lo que ocurre en la Perla del Norte. La crisis migratoria en el país no para. El departamento de Norte de Santander y Cúcuta son la segunda región con mayor presencia de migrantes venezolanos. Con más de 190.000, presupuestamos que este año puede llegar fácilmente a más de 300.000 habitantes. Esto va cambiando
gradualmente en la medida que la crisis venezolana continúa. Los sectores de salud y educación son los más críticos de esta crisis migratoria. En el sector de salud, el Hospital Erasmo Meós y también los otros hospitales de las sedes subregionales son los más impactados de todo el país. La atención en urgencias continúa en crecimiento y los eventos de salud pública se han duplicado al 200%. El gobierno nacional aprobó el pasado 20 de enero el decreto en el que serán cobijados por el sistema de salud subsidiada los migrantes venezolanos sin capacidad de pago, pobres y vulnerables con permiso especial de permanencia, así como sus hijos menores de edad con documento de identidad válido. Todos los venezolanos que tengan un permiso especial de permanencia deben estar en el régimen contributivo. Ojalá sean ellos ya trabajadores y aporten al sistema de salud para que no solamente requieran recursos, sino que aporten desde su misma labor, o en el caso de que no estén laboralmente activos, por lo menos en el SISBEN. Muchos colombianos se encuentran en desacuerdo por este nuevo decreto. Parece que deberían tener más prioridad con la gente colombiana. No le han dado mucha prioridad casi a los de acá por darle más prioridad a los venezolanos, creo. No, de ninguna manera, no estamos de acuerdo. Nosotros pagamos un contributivo para que nos atiendan como es requerido en Norte de Santander y eso no es justo. Sí, eso es lo que nos está matando a nosotros, porque el gobierno supuestamente tiene los derechos humanos y los apoyan a ellos. El gobierno nacional hace un llamado a la calma y asegura que, por el contrario, el sistema de salud mejorará con la aprobación de este nuevo decreto. Muy bien, esto es lo que se vive en Norte de Santander, nuestro departamento hermano. Recuerda que el Canal 3 es el Gran Santander y hablamos hoy de este tema que a todos nos recoge. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo controlar esto? Porque es que parece que no acaba. Yo, por ejemplo, troto todas las mañanas, 4 de la mañana, y me encuentro con personas viniendo de Cúcuta y esto no para. Bueno, no, yo creo que hay que ser más estrictos con los controles migratorios, hay que hacer un esfuerzo con Migración Colombia, con la Policía Nacional y con todas las autoridades para que también enviemos un mensaje y que esos venezolanos hoy, que unos llegan con sus familias a buscar un futuro mejor, pero otros llegan a delinquir, a volverse bandidos en este país, a hacerle daño a los colombianos, pues desde luego también hay que enviarles un mensaje y es buscar la forma desde el marco de la legalidad para que puedan devolverse para su país. Acá queremos los venezolanos, pero dentro del principio de la legalidad, del respeto y de luego de las buenas costumbres, que no afecten a nuestros nacionales, que no afecten a nuestros paisanos, porque desde luego todos cabemos, pero obviamente con respeto, con dignidad y con legalidad. Representante, gracias. Último aporte personal. Bueno, fundamental es que la situación y la problemática ya la vivimos los bumangueses. Esa es una situación que ya es una realidad y la tenemos aquí en Bucaramanga. ¿Qué necesitamos? Es obligatoriedad, ya es de obligatoriedad que el municipio traslade recursos para esta red hospitalaria y que tengamos una mejor prestación en el servicio de salud. Eso es fundamental, que se genere una mayor inversión social para resolver hoy ya los problemas que estamos teniendo. Bueno, y recuerden ustedes denunciar irregularidades y ser un poco más comprensivos con estas personas que llegan de alguna u otra forma viviendo una situación bastante lamentable en el país. Nosotros nos vamos, se nos acabó el café. Muchísimas gracias. Con los dos. Vamos a sacar a Laura y a Damaris de aquí, tenemos dos nuevos presentadores. Mentiras, a Laurita y a Damaris, muchas gracias a ustedes. Recuerden la cita mañana a las 7 en punto de la mañana. Estas son las mañanas de Canal Trono, ya hay órdenes, nos vamos. Chao, chao.